Bueno, continuando con los modos de extinción de la obligación tributaria, es el momento de ocuparnos de otros modos que prevé la legislación nacional y provincial. En concreto me estoy refiriendo a las denominadas moratorias o planes de facilidades de pago, que son lamentablemente moneda corriente en Argentina y que no siempre están debidamente justificados. Justamente como nuestro país tiene una presión tributaria muy difícil de soportar para aquel contribuyente honesto, suele ser bastante frecuente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y también a nivel municipal, que el Estado aprieta, pero cuando ve que no puede cobrarlo o que el universo de los contribuyentes empieza a realizar o bien maniobras elusivas o bien maniobras evasivas del impuesto, y sobre todo ante la llegada de alguna crisis financiera o económica, es una práctica habitual, demasiado habitual en mi modo de ver, que la administración tributaria llame o fije o regule un régimen de moratoria o también llamado facilidades de pago. Esto está regulado en la ley nacional, en el artículo 32 y en el Código Fiscal en el artículo 106, en un modo relativamente similar, ¿no? Y pone en cabeza, en un caso de la AFIP, en otro caso de ARBA, el dictado de planes de facilidades de pago, que a veces son consecuencia de una ley previa y a veces no, porque les alcanza con esta autorización general que tienen por el marco de la ley 11683 o lo del Código Fiscal. Concretamente, para ponerles un ejemplo de ahora, la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del gobierno que fuera elegido en las últimas elecciones, y en función de una evidente crisis de carácter económico, fijó un plan de facilidades de pago bastante amplio que permitía ingresar todas las obligaciones vencidas a noviembre de 2019 y que estuvieran impagas a un régimen que tiene una serie de facilidades en cuanto a que da cuotas y una buena financiación, es decir, con una tasa de interés razonable, para distintos tipos de situaciones, ¿no? Y aplica a casi todo el universo de contribuyentes. Dicha ley, que me gustaría que la miren en detalle, establecía como plazo tope para adherir a dicho régimen el 30 de abril. En función del contexto de la pandemia que todos conocemos, y por decreto se prorrogó la posibilidad de adherir a dicho régimen hasta el 30 de junio del corriente año. Ese es un típico ejemplo de un plan de facilidades de pago que está bien, en este caso surge de una ley especial que lo establece, pero a su vez esa ley después fue reglamentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinar las particularidades de adhesión al régimen, que ahora ha sido prorrogado por decreto por las circunstancias que acabo de ejemplificar. Naturalmente que es otro modo de extinción de la obligación tributaria, porque aquella obligación tributaria original se reconvierte, por decirlo de alguna manera, en otra, y por lo general estos regímenes funcionan de un modo que podría resumirse de la siguiente manera. Uno va realizando una serie de pagos en función de una previa adhesión que uno hace al régimen, donde naturalmente eso implica el reconocimiento de la deuda
y la imposibilidad general de repetir esas sumas que paguen en función de ese plan de facilidades de pago, es decir, que eso aborta como regla cualquier discusión judicial sobre la pertinencia del tributo, por lo general esos planes tienen una cláusula, una condición resolutoria, ¿no? Que ante la falta de pago de 2 cuotas, esa es la regla, digamos, el plan cae y lo que uno haya pagado queda como pago a cuenta, pero del impuesto original, o sea, renace la obligación originaria y uno pierde el beneficio que tenía otorgado por el plan. Esa es la idea general de los planes de facilidades de pago. A su vez, estos planes de facilidades de pago suelen estar combinados con otro modo de extinción de la obligación tributaria que está previsto en el caso de la ley nacional en el artículo 113 113 de la ley 11.683. Ahí está prevista una prohibición, ¿no? Dice concretamente el Poder Ejecutivo Nacional, si bien queda facultado para disponer con carácter general una reducción total o parcial de la actualización y de multas y accesorio por mora, intereses punitorios, etcétera, etcétera, eso sí lo puede hacer el Poder Ejecutivo Nacional. No lo va a poder hacer siempre sobre el accesorio del impuesto, la actualización del impuesto, en el caso que estuviera permitida, y sobre las multas, pero no lo va a poder hacer sobre el capital, ¿sí? Ahí hay una limitación para el Poder Ejecutivo que es bastante clara. El Poder Ejecutivo tiene como otra potestad establecer condonación de multas, condonación parcial de intereses y condonación parcial de actualización, pero no se puede meter con el impuesto. Para condonar un impuesto o un tributo es necesaria una ley, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y naturalmente tiene que haber un fundamento de excepción, ¿no? Las leyes que condonan impuestos, que es otro modo de extinción de la obligación tributaria, por lo general son leyes que atienden a una situación excepcional, como podría ser, por ejemplo, una sequía en una región determinada, un terremoto, es decir, algún episodio que genere la imposibilidad de cualquier tipo de actividad y consecuentemente impida el pago del impuesto. Entonces, ante esa situación excepcional, los fiscos, pero a través de una ley, pueden condonar el pago de determinados impuestos. Pero la condonación como modo de extinción de la obligación tributaria principal sale solo por ley. Lo que puede hacer el Poder Ejecutivo Nacional, como acabo de mencionar en el artículo 113, es una condonación total o parcial de multas y de accesorios. En el caso de los accesorios, concretamente, y en el caso a nivel nacional, dice que el Poder Ejecutivo Nacional puede reducir parcialmente la actualización, eximir total o parcialmente de multa y accesorios por mora, intereses punitorios y cualquier otra sanción. Vuelvo a repetir, el Poder Ejecutivo se puede meter con los accesorios, con la actualización y con las multas, pero no con el capital. Así que acá tenemos otros 2 modos adicionales de extinción de la obligación tributaria. La condonación y los regímenes de facilidades de pago. Para cerrar este tema, esa misma ley que les mencionaba anteriormente, así como establece un régimen de facilidades de pago del impuesto, también condona sanciones y hasta extingue la acción penal para el caso que uno cumpla con el plan, ¿sí? Si uno adhiere al plan de la 27.541, cumple con todas las cuotas del impuesto respectivo, no va a tener ninguna sanción por no haberlo pagado, en función de que esa misma ley prevé, digamos, un régimen combinado de extinción de la obligación tributaria principal, el impuesto, a través de un régimen de facilidades de pago, y de los accesorios, reducidos en forma no total, pero reducidos en una forma significativa, en la medida que uno pague el plan, y a su vez va a condonar las sanciones de carácter económico y también las de carácter penal.
Por eso esa ley es un buen ejemplo de ambos modos de extinción de la obligación tributaria. Segunda parte terminada.